En la clase de hoy vamos a hablar entonces, vamos a estudiar más en profundidad las estructuras y las funciones que tienen esas estructuras en las células eucariotas. Entonces vamos a hablar de un conjunto de estructuras conocido como sistema de endomembranas, otros organoides llamados peroxisomas, vamos a hablar de las mitocondrias y vamos a hablar del citoesqueleto. Bien, como bien ven ahí, el citoplasma en la célula eucariota está dividido en compartimentos. Eso es la gran ventaja evolutiva de la célula eucariota respecto de la procariota. Y vamos a encontrar allí un sistema de estructuras relacionadas entre sí, tanto estructuralmente, o sea, en su forma, en su composición, como también relacionadas por la función que realizan. Y es por eso que se agrupan dentro del llamado sistema de endomembranas y los vamos a estudiar en conjunto. Estos son el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato o complejo de Golgi, los lisosomas y las vesículas. Y vamos a ver también de qué manera se relacionan con la membrana plasmática. Acá les presentamos una imagen que se conoce como mapa de carreteras, porque lo que muestra, lo que quiere representar es el camino que siguen las proteínas una vez que han sido sintetizadas. Vamos a mirar arriba de todo, está el citosol, lo vamos a ver pronto, al tema de síntesis de proteínas. Por ahora vamos a mencionar solamente que la síntesis, o sea la producción de todas las proteínas celulares, comienza en el citosol. Comienza en el citosol y termina allí cuando las proteínas o bien van a quedar en el citosol o van a ir al núcleo, a las mitocondrias, a los peroxisomas o a los plástidos en las células vegetales. Pero, en el caso de determinadas proteínas, su síntesis, si bien va a comenzar en el citosol, va a finalizar en el interior del retículo endoplasmático. No solamente va a finalizar su síntesis allí, sino que va a sufrir modificaciones. De allí las proteínas van a pasar viajando en el interior de vesículas hacia el Golgi, en donde nuevamente van a sufrir modificaciones químicas, y el Golgi será quien empaquetará y dentro de vesículas enviará a las proteínas a sus destinos definitivos, que pueden ser o vesículas de secreción, llevando proteínas de exportación, o la superficie celular, en el caso de que sean proteínas destinadas a permanecer en la membrana plasmática, o hacia los lisosomas, que serán las enzimas hidrolíticas que participarán de los procesos que en un ratito vamos a describir. Por eso, el conjunto de lo que tenemos allí marcado en amarillo, el conjunto de esas estructuras, es lo que se conoce como sistema de endomembranas y es de lo que vamos a estar hablando en las próximas diapositivas. Ven bien, acá tenemos a la izquierda el núcleo con la envoltura nuclear, ya vamos a ver cómo es esa estructura. En continuidad con la envoltura nuclear vamos a encontrar a la estructura conocida como retículo endoplasmático rugoso. Luego más a la derecha nos corremos y vemos esas bolsas aplanadas que se conocen como el complejo de Golgi. Entre el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi vamos a ver esas vesículas, ¿sí? Porque hay un movimiento, hay una transición, hay un tráfico de proteínas que viajan en el interior de esas vesículas, desde el retículo endoplasmático rugoso hacia el Golgi. Si seguimos hacia la derecha vamos a ver que del Golgi se desprenden algunas vesículas, llevando proteínas hacia su destino definitivo. El retículo endoplasmático entonces es una red de membranas, un conjunto de estructuras membranosas que se interconectan entre sí formando cisternas o tubos aplanados. Y vamos a mencionar dos tipos, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo liso. El retículo rugoso, que debe su nombre a la presencia de ribosomas adheridos a la cara externa,
y está unido a la membrana nuclear externa. Y el retículo endoplasmático liso, bueno, no tiene ribosomas adheridos y presenta una forma distinta cuando uno lo mira al microscopio electrónico porque presenta forma tubular, sus estructuras son más en forma de tubo. Pero si bien son distintos en cuanto a su estructura y a su función, uno es continuación del otro, como dice acá en la diapositiva. El retículo endoplasmático rugoso, como lo dijimos cuando mostramos el mapa de carretera, es el sitio en donde finaliza la síntesis de las proteínas de exportación, proteínas de membrana, de las enzimas hidrolíticas de los lisosomas y de cualquier proteína que vaya a quedar en el interior de los organoides del sistema de endomembranas. Esas proteínas finalizan su síntesis allí y también adquieren su plegamiento funcional, ¿sí? Las proteínas tienen que adquirir una forma tridimensional para cumplir con su función. Y en este plegado va a aparecer también la formación de puentes disulfuro, que son unas uniones covalentes que se producen entre átomos de azufre de aminoácidos de la cadena proteica. Y también un proceso importante que se denomina N-glicosilación. La glicosilación en general es el agregado de hidratos de carbono, en este caso a una proteína, y el proceso de glicosilación que ocurre en el retículo endoplasmático rugoso se denomina así N-glicosilación porque los carbohidratos se unen a un grupo amino de la cadena lateral del aminoácido asparagina. En el retículo endoplasmático liso, además de encontrar una forma diferente, una estructura diferente, vamos a ver que ocurren funciones también diferentes como son el metabolismo de lípidos y la detoxificación, es decir, la transformación de sustancias que son muy tóxicas para la célula y se transforman en menos tóxicas por el agregado de grupos polares, y esto ocurre, por ejemplo, en el hígado, gracias a la presencia de unas enzimas conocidas algunas de ellas como de la familia de la enzima citocromo P450. Y además, el retículo endoplasmático liso, por ejemplo, en el tejido muscular, tiene la importante función de ser reservorio del ion calcio. ¿Ven lo que les decía recién? Acá tenemos la continuidad física del retículo endoplasmático rugoso y liso, pero como en un corte transversal se ve bien diferente a ambas estructuras. Y acá tenemos una foto obtenida con microscopio electrónico. A la izquierda la membrana nuclear, en continuidad con la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, como muestra la foto. Bien, y ahora pasamos al otro organoide del que hablamos recién, el aparato complejo de Golgi. Esas conjunto de cisternas o sacos aplanados, ¿sí? También pueden encontrar que se denomina dictiosoma. Y acá tenemos un conjunto de sus funciones. Como vimos hace un ratito en una diapositiva, este organoide recibe vesículas provenientes del retículo endoplasmático rugoso que contienen proteínas. Y cuando llegan al interior del complejo de Golgi, esas proteínas pueden sufrir alguna modificación química, como el agregado de residuos de hidratos de carbono. Luego esas proteínas van a ser empaquetadas en nuevas vesículas y así partirán rumbo a su destino definitivo. Participa también en la glicosilación de lípidos, además de las proteínas, ¿sí? Y además participa en la síntesis de hidratos de carbono, de polisacáridos de la matriz extracelular. Y por último vamos a mencionar que a partir del Golgi surgen estas vesículas a las que llamamos lisosomas, que en un ratito vamos a describir. Y aquí vemos entonces, en ese dibujo marcado con un color, a la derecha una fotografía obtenida con microscopio electrónico,
Fíjense esas bolsas aplanadas, esas cisternas, que se presentan siempre en una posición entre el retículo endoplasmático rugoso y la membrana plasmática, justamente relacionada con esta función, ¿no?, del aparato complejo de Golgi. La cara cis es la cara que mira el retículo endoplasmático rugoso, que recibe las vesículas que vienen de allí, y la cara trans es la cara que mira hacia la membrana plasmática. Vamos a hacer aquí una aclaración. Quiero agregar algo con respecto a la glicosilación de las proteínas. Recordarán que yo dije que en el retículo endoplasmático rugoso ocurría un proceso de agregado de hidratos de carbono denominado N-glicosilación. O sea que aquí las proteínas ya llegan glicosiladas. En el aparato de Golgi, esos hidratos de carbono que se agregaron en el retículo endoplasmático rugoso sufren una modificación, o sea, se altera un poco ese patrón de glicosilación y además se produce otra glicosilación que se denomina O-glicosilación, porque en este caso el punto de unión es el grupo oxidrilo de las cadenas laterales de aminoácidos serina y treonina presentes en las proteínas. Entonces, cuando salgan de aquí las proteínas glicosiladas, van a ir a su destino definitivo, por supuesto viajando dentro de vesículas. Y además, algo que tampoco dije, es que ese tráfico vesicular que ocurre entre el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi puede ser un tráfico que ocurra desde el Golgi hacia el retículo por proteínas que llegaron mal plegadas, por ejemplo, o del Golgi a la membrana plasmática, ocurre con un complejo sistema de señalización de las vesículas, ¿sí?, que tienen determinado claramente su destino definitivo, digamos, hacia dónde tienen que ir. Bien, entonces vamos a hablar un poquito ahora de los lisosomas, esas vesículas que emergen, que surgen del aparato de Golgi, cuyo contenido es un conjunto de enzimas hidrolíticas, esto es decir, que son proteínas con actividad catalítica que justamente catalizan reacciones de hidrólisis de diversas moléculas que están en las células, ¿sí?, con una particularidad de que su pH óptimo de funcionamiento es un pH ácido, es de 4,8 en el interior de los lisosomas. Entonces, y gracias a la presencia en la membrana de los lisosomas de unas proteínas transportadoras que llamamos bombas de pH, bombas de protones, perdón, estas bombas de protones producen un aumento de la concentración de protones en el interior de los lisosomas para lograr el pH ácido necesario. Bien, entonces los lisosomas participan de numerosas funciones en la célula que son posibles gracias a la presencia de esas enzimas. Fíjense cómo a las enzimas las vamos a llamar de acuerdo a las moléculas que degradan, ¿sí? Pueden ser lipasas porque catalizan la degradación de lípidos, glicosidasas porque catalizan la degradación de glúcidos, proteasas, nucleasas. Bien, acá tenemos en el centro un dibujo en donde están marcados los lisosomas y fotografías de dos procesos en los cuales participan los lisosomas. A la izquierda tenemos glóbulos blancos en los que los lisosomas permiten la degradación de microorganismos. Por ejemplo, cuando una bacteria ingresa en ciertos glóbulos blancos, como los macrófagos, esa vesícula se llama fagosoma, que contiene a la bacteria fagocitada, se va a unir a un lisosoma para que las enzimas hidrolíticas rompan y destruyan a esa bacteria. Y a la derecha vemos un lisosoma que en su interior contiene, en realidad sería un endolisosoma, que en su interior contiene estructuras celulares que ya han cumplido su función, por ejemplo un peroxisoma o una mitocondria, los cuales gracias a la acción de las enzimas lisosomales van a ser degradados y sus componentes podrán ser reciclados. Acá tenemos otra vez una fotografía
donde se ve bien las distintas estructuras de las que estuvimos hablando. Fíjense, lisosomas, el complejo de Golgi y las mitocondrias en la parte superior. Y acá tenemos un esquema que muestra algunas de las funciones en las que participa ese contenido, esos lisosomas con su contenido enzimático. Fíjense, por ejemplo, nos muestra, vamos hacia arriba, una vesícula transportando algunas proteínas que van a ir hasta el aparato de Golgi, y del aparato de Golgi o complejo de Golgi van a salir los lisosomas con esas proteínas. Entonces, esas proteínas son justamente las enzimas hidrolíticas, a las que a veces llamamos hidrolasas ácidas, que son las que van a permitir diversos procesos en las células. En este caso hay dos procesos mostrados, como son a la derecha la autofagia, esto es la eliminación, la degradación y el reciclado de los componentes celulares, como por ejemplo puede ser una mitocondria, un peroxisoma, como también veíamos en la fotografía anterior. Y a la izquierda lo que muestra es que puede incorporarse a la célula por fagocitosis, un proceso que ya nombramos. Alguna macromolécula es rodeada por membrana, se forma un endosoma o un fagosoma, que fíjense que luego se va a unir a un lisosoma. ¿Para qué? Para que las enzimas del lisosoma puedan degradar a esa macromolécula en un proceso de digestión intracelular y esa molécula pueda ser utilizada por la célula de esa manera. Y acá tenemos a los peroxisomas, otros organoides, fíjense su estructura esférica. Los peroxisomas entonces son organoides, orgánulos citoplasmáticos pequeños, pequeñas vesículas, que contienen enzimas. Al igual que los lisosomas también contienen enzimas, pero son otro tipo de enzimas. Son oxidasas, es decir, enzimas que catalizan la oxidación de determinados sustratos, y catalasas. Estos conjuntos de enzimas, a través de la oxidación de determinados sustratos, permiten procesos de detoxificación, es decir, de transformación de moléculas que pueden ser tóxicas para las células, y a través de estos procesos dejan de serlo. En general, esta detoxificación se da sobre sustancias polares, a diferencia de lo que ocurre en el retículo endoplasmático liso, que se ocupaba, no sé si se acuerdan, que lo dijimos hace un ratito, de detoxificar sustancias hidrofóbicas. Bien, entonces, fíjense que ahí en amarillo están las ecuaciones generales, las ecuaciones químicas que representan los procesos mayoritarios que ocurren en los peroxisomas. La primera de ellas muestra cómo una molécula es oxidada, produciéndose como residuo un producto que se llama peróxido de hidrógeno, comúnmente llamado agua oxigenada. Esa primera reacción sería catalizada por una enzima oxidasa. Este producto, el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, es tóxico también para la célula, y ahí es donde van a intervenir estas otras enzimas llamadas catalasas, que catalizan la degradación del agua oxigenada del peróxido de hidrógeno, produciendo agua y oxígeno, como lo vemos allí. Bien, resumiendo entonces, los peroxisomas participan en procesos de detoxificación, pero también tienen un papel muy importante en el metabolismo de los lípidos, porque en su interior se produce el acortamiento de ácidos grasos de cadena muy larga, para que luego puedan ser oxidados en las mitocondrias, y en la oxidación también de la cadena lateral del colesterol. Y como dijimos, ahí también lo repite, la catalasa degrada la molécula de peróxido de hidrógeno, permitiendo entonces la producción de oxígeno, que será utilizado para oxidar otras moléculas. Las mitocondrias son los organoides organelas encargadas en las células eucariotas del metabolismo energético.
Presentan una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna, entre las cuales queda un espacio intermembrana, y en el interior de las mitocondrias hallamos un compartimento denominado matriz mitocondrial, que contiene todas las enzimas necesarias para los procesos bioquímicos que se desarrollan allí. En la diapositiva siguiente vamos a ver una imagen para poder ir describiendo cada parte de las mitocondrias. El proceso de transformación energética, que vamos a describir también más adelante, que se lleva a cabo en las mitocondrias, se denomina respiración celular. Vamos a hacer aquí una aclaración. El proceso de respiración celular no es exclusivo de las células eucariotas. Las bacterias que realizan la respiración celular, es decir, que tienen un metabolismo aeróbico, contienen toda una maquinaria proteica y enzimática adosada a la membrana plasmática, ¿sí? Es decir, que los procesos que vamos a ver enseguida pueden ocurrir también en una bacteria, por supuesto, sin la presencia de las mitocondrias. Como mencionábamos recién entonces, y acá podemos apreciar mejor, en un dibujo de una mitocondria y una fotografía obtenida con microscopio electrónico también de la mitocondria, podemos ver, si vamos de afuera hacia adentro, entonces, la membrana mitocondrial externa, bastante permeable, una membrana mitocondrial interna con una elevada superficie dada por la presencia de esos repliegues llamados crestas mitocondriales. El espacio intermembrana, entonces, debido a la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, tiene un contenido similar al contenido citoplasmático. Y hacia adentro, hacia el interior de las mitocondrias, ese espacio denominado matriz mitocondrial, con la presencia de ADN, ARN, ribosomas, proteínas, enzimas. Llamó la atención durante mucho tiempo la presencia de ADN y ARN en el interior de las mitocondrias. Lo mismo ocurre en los cloroplastos, en células vegetales, hasta que finalmente se enunció y se comprobó una teoría llamada teoría endosimbiótica, que explica el origen de las células eucariotas. Ustedes saben que primero aparecieron las células procariotas en la Tierra y muchísimo más tarde aparecieron las células eucariotas. Dice esta teoría que las mitocondrias y los cloroplastos en un origen fueron organismos de vida libre que fueron fagocitados por otras células de mayor tamaño y luego, gracias a los procesos que hacían, pudieron seguir desarrollándose en una vida cooperativa, digamos, con esa célula que la había fagocitado, en una simbiosis de ayuda mutua, y por eso se llama teoría endosimbiótica. Es muy interesante, no vamos a profundizar mucho en esto, pero si gustan pueden buscar en los libros y leer un poquito más. Bien, el número de mitocondrias, agregó esto, varía según el tipo de célula del que estemos hablando. Una célula con mayor requerimiento energético tendrá un mayor número de mitocondrias. Bien, acá tenemos representado lo que sería el flujo de la energía en los ecosistemas. Fíjense que en los sistemas biológicos la fuente primaria de energía es el sol, y gracias a la actividad de organismos que realizan la fotosíntesis, esa energía lumínica es transformada en energía química. Gracias a este proceso se producen moléculas orgánicas y oxígeno, los cuales ambos son utilizados en los procesos de respiración celular que ocurren en las mitocondrias de células eucariotas o en complejos enzimáticos ubicados en las membranas plasmáticas de las bacterias que realizan respiración celular. La finalidad de la respiración celular es la obtención o la transformación, mejor dicho, de energía química utilizable para la célula. Esta energía química se guarda en la molécula de ATP, adenosintrifosfato, un nucleótido que tiene 3 grupos fosfatos unidos entre sí por enlaces de alta energía, que son un reservorio energético para las células.
Fíjense que a la derecha tenemos una ecuación que representa la oxidación de la glucosa con la liberación de dióxido de carbono y agua. Sería una ecuación general que representa la respiración celular. Y a la izquierda tenemos una ecuación que, si se fijan bien, es como la inversa de la respiración celular. Es una ecuación general que representa globalmente el proceso de fotosíntesis, en el que el dióxido de carbono se combina con el agua para producir glucosa y oxígeno. Vamos a hablar un poquito del metabolismo energético, de la oxidación de la glucosa, que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. Cuando la glucosa ingresa a las células, a través de una serie de pasos incluidos en el proceso de glucólisis, esa molécula de 6 átomos de carbono, que es la glucosa, es transformada en 2 moléculas de piruvato o ácido pirúvico de 3 átomos de carbono cada una. Y a esta molécula de piruvato le pueden ocurrir dos cosas, dependiendo de si hay o no hay oxígeno en el entorno celular. Si hay oxígeno, ese piruvato va a ingresar a las mitocondrias para que se den todos los pasos siguientes a los que conocemos como respiración celular, que en un ratito vamos a nombrar, con una producción neta de 30 a 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa degradada. En cambio, en un proceso anaeróbico o sin oxígeno, ese piruvato va a sufrir un proceso conocido como fermentación, que rinde o que puede producir 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa degradada. Fíjense cuánto más eficiente es el metabolismo aeróbico que el anaeróbico. Entonces, si bien son procesos complejos, vamos a decir que como resultado global, cuando la glucosa es degradada completamente en presencia de oxígeno, da como resultado dióxido de carbono y agua. Bien, esto sería la respiración. Vieron que dice respiración, es lo que pasa precisamente en el interior de las mitocondrias, que es cuando ingresa el piruvato y ahí se combina con el oxígeno, ese oxígeno que nosotros obtenemos con la respiración sistémica, para producir dióxido de carbono y agua. La respiración celular, la respiración en sí, esa que ocurre en el interior de las mitocondrias de una célula eucariota o en esos complejos enzimáticos asociados a la membrana plasmática de las bacterias que hacen respiración celular, les decía, el proceso de respiración celular lo vamos a dividir en 4 etapas secuenciadas, que son la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. A los fines de los contenidos de nuestra materia, nosotros queremos que sepan cuáles son estos pasos que ocurren en la mitocondria y cuál es el resultado final que vamos a obtener. Entonces, lo que vimos recién era lo que le ocurría al piruvato si había oxígeno. Si no hay oxígeno, dijimos entonces, aparecen los procesos de fermentación, produciendo en algunos casos el ácido láctico, otra molécula de 3 átomos de carbono. Este proceso ocurre, por ejemplo, en nuestras células musculares. Y otro tipo de fermentación, la fermentación etanólica, que puede ocurrir en algunos microorganismos como levaduras, en donde el piruvato es degradado para producir etanol, un alcohol de 2 átomos de carbono, y dióxido de carbono. Justamente ese dióxido de carbono es, por ejemplo, el que permite el leudado de masas. Muy bien, entonces resumiendo, vamos a ver los procesos que estuvimos mencionando recién en este esquema. De izquierda a derecha vemos la glucosa ingresando a las células. Ahí se lleva a cabo en el citoplasma el proceso de glucólisis, del cual se obtienen por cada molécula de glucosa 2 moléculas de piruvato, y ese piruvato puede seguir 2 caminos. Si hay oxígeno, como dijimos, va a ingresar a la mitocondria, en donde se van a dar esas 4 etapas que nombramos de la respiración celular, que son la descarboxilación del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs
la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, dando como resultado todos estos procesos la producción de ATP, 30 a 32 moléculas de ATP por molécula de glucosa, con liberación de dióxido de carbono y agua. En el caso de que no haya oxígeno, o sea, estemos en condiciones de anaerobiosis, el ácido pirúvico sufre un proceso que se llama fermentación. Y acá presentamos a la fermentación láctica, que tiene como producto el ácido láctico, por ejemplo, que se produce en nuestras células musculares, o la fermentación etanólica, que tiene como productos el etanol y el dióxido de carbono.